Y esta semana vamos a continuar. Empezamos desde el versículo 1, pero retomamos 16. Juan capítulo 16. Acerca del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que se quiere lograr con este estudio inductivo? Bueno, nosotros no queremos inducir las Escrituras. Nosotros no queremos que las Escrituras hablen lo que nosotros queremos. Nosotros queremos hacer lo que las Escrituras nos están diciendo. ¿Sí? Nosotros queremos aprender a conocer al Espíritu Santo por medio de las Escrituras. ¿Ya? No la noción que usted y yo tenemos. Nosotros a veces tenemos nociones, muchas veces fallas, muchas veces distorsionadas. Queremos hablar específicamente de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto a la obra del Espíritu Santo? Para que nosotros podamos reconocer, discernir qué es el Espíritu Santo que está obrando en su iglesia. Amén. La semana pasada tocamos unos textos con respecto del versículo 1 en adelante del capítulo 16. Y lo que nos pudimos dar cuenta por dónde es que vienen la secuencia, por dónde es que viene la línea de pensamiento. Dijimos que Juan capítulo 16 simplemente es un complemento de un gran discurso que empieza desde Juan capítulo 13 y culmina en Juan capítulo 17. Juan capítulo 13 dice el día de Pascua, la noche que lo iban a entregar, dijo estas cosas a sus discípulos, el cual los amó y los amó hasta el fin. La noche, en esa noche fue que se desarrolló Juan capítulo 13, Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16 y culmina con Juan capítulo 17. Amén. ¿Sí? Eso simplemente para que tengamos nosotros un contexto en qué momento el Señor está enseñando con respecto al Espíritu Santo. Otra cosa que dijimos que es básica, crucial, hermano, todo lo que diga el Señor Jesucristo es sí o sí, es amén. ¿Por qué? Porque es el Verbo hecho carne, el Hijo del Hombre. Todo lo que diga el Señor Jesucristo con respecto al Espíritu Santo, hermano, eso es amén. Lo dijo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que decir amén. Y a partir de allí, de lo que diga el Señor Jesucristo con respecto al Espíritu Santo, es que nosotros vamos a filtrar toda la información que tenemos del Espíritu Santo, bien sea por los apóstoles, bien sea por los profetas, bien sea en Génesis, bien sea Apocalipsis, todo va a pasar por el filtro de lo que diga el Señor Jesucristo. Amén. Esa es la regla para este estudio. Entonces nosotros la semana pasada dimos varios puntos importantes con respecto al Espíritu Santo y tocamos solamente una parte acerca del versículo 4. A ver, el versículo, y harán esto porque nos... versículo 4 dice, capítulo 16, versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Hay un aspecto de nuestro Señor Jesucristo muy relevante, el cual nosotros debemos de tomar para poder entender al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo siempre le recordaba a los apóstoles, a sus discípulos, siempre les recordaba, siempre. Los discípulos vivían en el limbo. El Señor Jesucristo le traía a memoria enseñanzas bíblicas, porciones de la Escritura, porciones de los Salmos, porciones de los profetas. ¿Por qué debemos de tomar ese aspecto del Señor Jesucristo en cuanto a la enseñanza a sus discípulos? Porque esa también es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es traer a nuestra memoria, traer a nuestra mente, que ahora es una mente que está unida al Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 2, la mente, tenemos ahora la mente de Cristo. El Espíritu Santo trae a memoria, trae a nuestro pensamiento
las escrituras, la referencia con respecto a personajes bíblicos, la referencia con respecto a los tiempos bíblicos, la referencia a Él mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo, yo les voy a enviar otro consolador. Es decir, para yo poder entender al Espíritu Santo, tengo que entender cómo es que el Señor Jesucristo enseñaba, dirigía, ayudaba, socorría a los apóstoles, a los discípulos. Amén. Todo lo que veamos hacer al Señor Jesucristo es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y uno de esos aspectos es traer a nuestra memoria. Ahora usted va a decir, no hermano, o sea, quiere decir que no tengo que leer la Biblia. Usted tiene que llenar el depósito con la palabra para que el Espíritu traiga a memoria la palabra. Dios va a obrar en nosotros, por nosotros, pero con nosotros, no sin nosotros. Porque si de otra manera, todos aquí pensaríamos distorsionadamente y cualquiera podría decir, no hermano, el Espíritu Santo me dijo. ¿Sí? Pero cuando vemos cómo es que el Espíritu Santo trae a memoria las Escrituras, el Espíritu Santo dice, escrito está. Está escrito. ¿Sí? El Espíritu Santo trae evidencia de que realmente es un texto bíblico, que es la intención del Padre, que es la voluntad del Hijo, y el Espíritu Santo trae a nuestra memoria eso. ¿Sí? Seguimos leyendo y hablamos un poco acerca de un término que es paracletos. Paracletos. Que esto es el título que le da a la traducción en español el Consolador. El Consolador. Para significa junto. Y kletos viene de kaleo, hablar. El Consolador. Ahora, este término paracletos, habíamos dicho la semana pasada, es un término jurídico. Es un término jurídico. ¿Sí? Usted automáticamente ve consolación, sinagoga, términos que son jurídicos. Y automáticamente nosotros tenemos que ver esa parte jurídica del mundo espiritual. Queridos hermanos, el mundo espiritual se trabaja con legalidad jurídica. Eso es sumamente importante. Y el Espíritu Santo tiene ese título, nuestro paracleto, nuestro consolador. ¿Ya? Es nuestro consolador. Ahora, ¿por qué es nuestro paracleto? Bueno, por la sencilla razón de que nosotros, sin el Espíritu Santo, estamos solos. Estamos totalmente solos. Cuando nosotros vamos a comparecer delante del gran tribunal, o comparecer delante de una autoridad jurídica, como nuestro juez, que es nuestro Señor, si no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no tenemos quien nos defienda. ¿Ya? Imagínese usted, un estrado donde está un juez. Hay testigos, hermano, ¿y dónde están esos testigos? Hebreos capítulo 12. Dice, tenemos una gran nube de testigos. Eso es todo lo que es los términos como paracleto, testigo, testimonio, son términos judiciales. Términos judiciales. Es decir, que estamos adentrando en las cosas serias. Hablar del Espíritu Santo, hablar del Señor en estos términos, estamos hablando de cosas muy, muy serias. No es que nosotros vinimos al Señor así por casualidad y que una nubecita nos trajo a los pies del Señor. No, el Señor tuvo que ejecutar principios jurídicos para podernos hacer libres del pecado. Amén. Y nosotros necesitamos el conocimiento del Espíritu Santo, nuestro Consolador. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer versículo 7 del capítulo 16.
dice de la siguiente manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 16, versículo 7. 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Muy bien. Juan 16, 7. Sí, Juan capítulo 16, versículo 7. Juan capítulo 16. ¿Cómo dice el tuyo? Dice, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, no lo entenderás. No, Juan, Evangelio. Evangelio de Juan. Ese es el 15, ¿verdad? No, búscalo. Hombre, parece que es el 14, ¿vale? Ah, te parece que es el 14 o el 13. Está ahí en otro capítulo. Creo que es el 13 o el 14. Es el 16, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesariamente necesitamos conocer los aspectos jurídicos del Espíritu Santo? Bueno, el Señor lo está enseñando, ahí lo está diciendo. Señores, yo me voy. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque realmente todo el panorama no conviene. Los van a acusar injustamente. Los van a perseguir. Y van a estar solos. No tiene quien los defienda. Yo me tengo que ir para que venga y yo envíe el Consolador, el Paracleto. Ok. Observen el panorama. Venimos delante de la presencia del Señor a decirle: Señor, nos persiguen injustamente. Es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo versículos atrás. Los van a perseguir. Los van a ultrajar. Incluso los van a botar de la sinagoga. Incluso cualquiera que os mate dirá que está sirviendo a Dios. Y los discípulos dijeron: bueno, imagínate, qué buena noticia es esa. Vos te vas y nosotros nos quedamos solos. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que entender esto. Hay tres instancias. Tres instancias o tres jurados. Número uno, nuestras conciencias. Los tribunales humanos. Y el tribunal divino. ¿Ya? Nuestra conciencia, ¿cómo se le dice cuando hay está el Tribunal Supremo de Justicia y después va viniendo más hacia abajo? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo? Sala constitucional. Bueno, hay tres salas constitucionales. Tres salas. La primera es nuestra conciencia. Esta conciencia es un juez muy sobornable. Sí, señor. Viene la carne y le pasa por debajo de la mesa un billetico para que el juez que está en nuestra conciencia sea un juez corrupto. ¿Sí? ¿Cómo? Se haga el loco. ¿Sí? Por eso que en alguna parte el apóstol Pablo dice que nuestras conciencias están como cautivas, están corrompidas. ¿Por qué? Porque nuestra carne, que es especie de un abogado, y estos nuestros espíritus que están muertos, o nuestras almas, o nuestra voluntad, bueno, aquí voluntad,
Nuestra voluntad no va a poder obedecer. ¿Por qué? Porque nuestra carne siempre está sobornando nuestra conciencia. ¿Para qué vas a ir a orar? ¿Ya oraste ayer? Esa no es la voz del Espíritu Santo. Esa es la voz de la carne. La carne envía tratados, alegatos, como dice en el término jurídico, al juez que está en nuestra conciencia y la soborna. Santiago capítulo 1 dice, no digáis que no tienen pecado. Dice, cada uno es tentado por vuestra propia concupiscencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestras concupiscencias que habitan en nuestra carne le envían un dinerito al juez por debajo de la mesa y nuestro juez dictamina, el que está en la conciencia, que es así. Por eso que hay personas que tienen la conciencia entenebrecida. Esto es una instancia entenebrecida, totalmente. Está en tinieblas. Nunca sin el poder y la ayuda del Espíritu Santo va a poder nuestras conciencias obedecer a Dios. Nuestra voluntad sin el poder del Espíritu Santo no van a poder obedecer a Dios. Amén. Ahora vamos a la segunda instancia, los tribunales humanos. En nuestros tribunales humanos, esta instancia es la que nosotros podemos ver. ¿Sí? Usted va para una registraduría, cualquier instancia visible, estos son los tribunales humanos. Pero yo no sé si ustedes se han percatado que aún estos tribunales humanos también usted puede sobornar. ¿Sí o no? De pronto usted cometió un delito, se tragó la luz verde, la luz roja, y viene el policía y empieza a hablar con usted, y usted viene y agarra y le da 20 dolitas al policía, ya usted está sobornando a la autoridad. ¿Sí? O sea, quiere decir que esta instancia humana, que es una parte visible, esta es invisible, nadie la ve. Esta es visible. También está corrompida. Y luego vamos a ver otra instancia, que es el tribunal divino, donde está, ¿quién está en el estrado? Nuestro Señor. Nuestro Señor. ¿Sí? Esta instancia, al ver que estas dos instancias son corruptas, hace un dictamen. Todos son pecadores. Lo dice Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí lo está viendo, verdad? Entonces usted está aquí. Este es el estrado, donde está este juez, nuestro Señor. Y usted está aquí, la parte acusada. ¿Sí? Y está del otro lado, ¿a que no sabe quién está aquí? No. El acusador. El acusador presenta toda esta evidencia. Toda esta evidencia, mira. Este señor que está aquí, este señor es culpable. Es culpable. Tiene que morir. ¿Ya? Ahora usted dirá, bueno hermano, aquí no hay remedio. No, sí hay un remedio. Sí hay un remedio. Este mismo juez que no puede invalidar la dinámica judicial, no la puede invalidar. ¿Sí? Él envía un sustituto. ¿Sí? Igual a nosotros. Carne, humano. Esta es la obra sustitutiva. Este aquí está condenado. Está acusado. Está condenado. Pero viene el Señor y envía un sustituto por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo. El que no tiene culpa recibe la condena de nuestra culpa. Y nos absuelve de toda condenación. ¿Sí o no?
Romanos capítulo 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, sí lo dice Romanos 8, ¿verdad? Romanos capítulo 8 de 1 en adelante. ¿Ya? Ahora, Él, nuestro Señor Jesucristo, toma nuestro lugar, recibe la condena, pero el acusador ya no puede acusarnos ya. ¿Por qué? Porque el que recibió la condena no tiene culpa. Y si no hay culpa, tampoco hay pecado. Y si no hay pecado, no hay condena. Entonces Él, de una manera sustitutiva, muere en la cruz del Calvario y nos imputa su santidad. Todo eso son términos judiciales. Es decir, Él murió con nuestras culpas y por nuestras culpas. Y ahora nosotros, sin culpa, vivimos su santidad. Sí, sí se entiende, ¿verdad? Ahí se da la doble imputación. Sí, doble imputación. Es decir, nos saca de la cárcel, paga la fianza, y no con moneda, ni con oro, ni con plata, sino con la preciosa sangre. Paga la fianza. Estamos ahora en libertad y Él fue condenado en la cruz. Entonces la demanda del acusador, que era la muerte, ya ocurrió. Fue satisfecha. Ya este juez ya no nos ve acusados ni condenados. Ahora nos ve como libres, comprados, redimidos. ¿Ya? Pero este señor no se va a quedar aquí sin hacer nada. Ese no se va a quedar quietecito. No se va a quedar quietecito. Él va a seguir presentando evidencia de la carne, de las tinieblas, y presentándosela al juez. ¿Sí se acuerdan de Job? El libro de Job. Estaba Job tranquilito y de pronto Satanás se presenta en este estrado. Viene y le dice, mira Job, mira cómo lo tenéis. Lo tenéis, pero bueno, pues Dios le dice a Satanás, ¿has visto mi siervo Job? Esto es una alegoría de un tribunal. El juez está presentando la justicia de Job. Y el acusador dice, pero imagínate, si lo cargáis rodeadito, lo cargáis, bueno, pues, quitarle todo lo que tiene para que veáis. El juez dice, dale, de una sentencia. Vaya y quítale todo lo que quiere. ¿Sí? Pero no lo mate. Ya está viendo. Todos esos eventos tienen un carácter judicial. ¿Sí? Según Apocalipsis capítulo 13, es el acusador. De hecho, eso es lo que significa la palabra Satán. Satán es acusador, adversario. Alguien que se presenta delante del tribunal y le dicen, él tiene la culpa. Ese es el que acusa. Él todavía sigue pecando, todavía sigue haciendo esto y tenéis que castigar. Ese es lo que está ocurriendo. Pero una vez ya redimido, Cristo, que es nuestro sustituto, se tiene que ir. Dice Juan capítulo 16, me tengo que ir. Hermano, y si usted en el juicio está solo, usted nada más puede hacer una sola cosa, defenderse a sí mismo. Pero como muchos de nosotros no conocen las leyes, nosotros no sabemos cómo se mueven las leyes espirituales. No sabemos. Cristo sí sabía cómo se mueven las leyes espirituales. Por eso es que Cristo tiene la autoridad, porque Él sabe cómo se mueve la ley espiritual. ¿Por qué? Porque el que conoce la ley espiritual sabe cómo piensa el hombre, sabe cómo piensa Satanás. Jesucristo
estaba claro cuando era Satanás quien hablaba, cuando eran los hombres que hablaban, cuando eran los fariseos. A cualquiera le puede decir, vos sos un hijo del diablo porque el diablo está poniéndote eso ahí. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo sin medida. Sin medida. No había, ya la gente pensaba en algún caso, por ejemplo, el fariseo que vio a aquella mujer que lloraba a sus pies, dice, no, muchacho, si supiera vos quién es esa, esa es más bandida, mira. Y el Señor ya conocía su pensamiento. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, sí, Señor. Entonces, Cristo, una vez ya estando nosotros redimidos, Él va a la diestra del Padre a interceder por nosotros y coloca al lado de nosotros el sustituto de Él. En el idioma latín le dicen vicarius. Por eso es que algunos creen que el vicario de Cristo es el Papa. El vicario de Cristo no es el Papa, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Vicario significa alguien que sustituye. Alguien que está en el lugar de otro, con la misma categoría, con la misma influencia, con el mismo poder. Ese es el vicario. El vicarius. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo se coloca ahora en el estrado para interceder por nosotros, porque ya fuimos redimidos de la maldición de la ley, y nos da la bendición de tener a nuestro lado el Espíritu del Padre, nuestro consolador. Entonces, este Espíritu Santo se convierte en nuestro defensor. Hay un acusador y hay una defensa y hay un intercesor. Hermano, estamos ganados. Amén. Si usted cree que está perdido, hermano, vamos a hacer la oración de fe otra vez. No, se lo digo en serio, porque cuando vienen las pruebas la gente cree que ay, Dios mío. Hermano, nosotros estamos ganados. Estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Otra alegoría jurídica, por cierto, pero en esta parte de reino, ¿sí? Entonces, este defensor nuestro, esto es lo que llama el Señor el consolador. El consolador hace la misma enseñanza, la misma guía, la misma insistencia que Cristo hacía con sus apóstoles cuando estaba en la carne humana. ¿Sí? Lo mismo, hace igual, lo mismo. Trae a memoria la palabra, trae a memoria ilustraciones bíblicas, trae a memoria la revelación del Padre, nos presenta evidencia a nosotros, no a nosotros, al tribunal que está aquí. Constantemente el Espíritu Santo trae evidencia a esta tiniebla que usted ve aquí, a esta carne indomable que usted tiene. Entonces ya ahora nuestro espíritu no está muerto, ahora nuestro espíritu tiene vida, tiene el Espíritu. Y este espíritu es superior al poder de la carne. ¿Sí? Y entonces ya este juez adulterado, manipulable, ya no está allí. Ahora este juez es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Le dieron, ¿cómo se le dice? Cuando... Sí, lo cesaron de sus funciones a la conciencia. Siempre y cuando nosotros vivamos en el Espíritu. Porque si usted apaga el Espíritu, vuelve otra vez la carne a seguir enviando sus diligencias, pues, sobornos,
Va a seguir la carne sobornando nuestras conciencias. ¿Ya? En estas tres instancias, tiene la autoridad del Espíritu de poder interceder. En esta instancia, en esta y en esta. Principalmente en esta y luego así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo, vamos a leer el versículo 8 del capítulo 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. A ver, sí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora, aquí viene lo... Voy a borrar. Ahora sí. Aquí viene lo bueno. ¿Qué hace este consolador en nuestras vidas? ¿Qué hace? Nos defiende. Ya está viendo en qué consiste la defensa, ¿verdad? Sí, estamos claros, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Ahora aquí viene, ahora el Señor especifica cómo es que Él desarrolla esa defensa. Como todo abogado, ¿verdad? Todo abogado, para poder presentar una buena defensa, ¿qué tiene que traer? ¿Cómo? La ley, el conocimiento. Pruebas, argumentos. Uno puede venir, no, que yo lo voy a defender a él y me lo tenéis que soldar. No, señor. Evidencia. ¿Se han visto películas de casos de eso? Bueno, no, ese no. ¿Me entiende? Entonces, todo abogado defensor presenta evidencias. Presenta evidencia en las tres instancias. En las tres. Vamos a empezar con la primera. Dice, cuando Él venga, no dice después de un tiempo, no dice exactamente cuando Él venga. Cuando Él venga, convencerá, eso quiere decir, va a traer evidencias innegables, irrefutables. Y miren la autoridad del Espíritu Santo. Evidencias irrefutables, no va a haber evidencias ahí adulteradas, no. Evidencias que nadie va a poder contradecir, ni en esta vida ni en la venidera. No hay ninguna duda razonable para que este abogado, este defensor, presente evidencia falsa. Ahí no va a haber nada de eso. Dice, la primera defensa, lo va a convencer. ¿De qué? De pecado. De pecado. Pero la palabra pecado, en términos jurídicos, significa amartía. ¿Sí? Esto es lo que significa pecado. Amartía. A significa es una negación. Sin. Y aquí es porción. Hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que es sin porción? Ya le vamos a explicar. Sin porción, eso significa amartía. Cuando se dice amartía, quiere decir que no hay herencia. Esto significa no hay herencia. Cuando usted ve el término herencia, usted va a dibujar en su mente un padre que a lo mejor tiene una parcelita y tiene unos hijos, y antes de morir, ¿qué hace? Vamos a ver, si tiene 3 hijos, pone en el testamento, 3 hijos van a heredar esta parcelita en 3 partes igual. ¿Qué es el pecado? Usted no tiene herencia. Esa es la condición del pecador. No hay porción de Dios en el pecador. No hay herencia alguna. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Sí? El hijo pródigo dijo, bueno, papi, dame lo mío.
solamente para poder pedir, eso es totalmente ofensivo. Cuando un hijo le pedía la herencia a su papá, prácticamente le estaba deseando la muerte, porque solamente cuando el papá moría era que se podía cumplir el testamento. Al hijo decirle al papá, mira papi, dame lo que me corresponde, prácticamente le estaba deseando la muerte al padre. ¿Sí o no? Y con todo eso él agarró su plata y se fue a vivir la vida loca. Pronto quedó evidenciado que no tenía herencia. ¿Cómo estaba viviendo? Entre los cerdos, entre ni siquiera un jornalero había caído tan bajo como había caído este hijo. ¿Sí? Y luego dijo, se acordó de su padre. Se acordó de que tenía padre, luego que se le acabó la herencia. Entonces cuando fue, dice, bueno, yo no voy a pedirle más la herencia, porque es que yo no tengo herencia. Ya yo me la comí. Voy para allá, para donde mi padre, para que por lo menos me deje allá en el rancho donde viven los hacendados, los jornaleros. Porque es que estoy comiendo al lado de los cerdos. Las algarrobas de los cerdos. Fíjense, mire, dibuje por favor lo que significa pecado. Entonces cuando viene el hijo, el padre viene y lo recibe. No lo recibe como jornalero, lo recibe como hijo. Y como no había muerto, estaba vivo todavía, la herencia volvió a tener herencia. Porque el padre lo recibió. Porque el padre lo recibió como hijo. Porque si lo recibe como jornalero, no le toca nada. ¿Sí? Eso es lo que significa pecado. Pecado significa sin herencia, sin porción. Total miseria, total, en términos económicos, bancarrota. En ruina total. Eso es lo que significa pecado. ¿Sí? ¿Ya? Lo primero que hace el Espíritu Santo es traer evidencia de que nosotros no teníamos nada con Dios. Eso es cuento, es que la gente, no hermano, yo desde chiquitico, hermano, yo siempre buscaba de Dios. Eso es falso. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque no es el Espíritu Santo quien ha convencido nuestros espíritus de esto, de pecado. No teníamos herencia. Y el Espíritu Santo nos recibe ahora, nos adopta como hijos. Otro término jurídico que después lo vamos a desarrollar cuando entremos en Romanos capítulo 8. Nos adopta como hijos, nos devuelve la legalidad, nos inscribe otra vez en la partida de nacimiento, que es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Nos hace una partida de nacimiento nueva. Sí. Pero no la que está allá en el registro donde usted nació, no. Ahora está escrita en el libro de la vida, el cual nadie borrará. Amén. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Si estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo presenta evidencia que estábamos en pecado, que estábamos lejos de Dios. ¿Sí? Lo otro que hace el Espíritu también trae evidencia de ¿qué? De justicia. De justicia. ¿En qué consiste esta evidencia? Esta justicia consiste en reconocer que su juicio es verdadero. Que el juicio es verdadero. Es decir, esto es un sinónimo de fe. Esta es la fe bíblica. ¿Cuál es esa justicia? Yo creo lo que Él está diciendo de mí, que yo sin Él no soy nada. ¿Sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hay gente que llega hasta aquí, pero dice que son tres cosas que hace el Espíritu. De pecado,
justicia y juicio. Hay gente que reconoce que está lejos de Dios, pero cree que está bien. No tiene el Espíritu. No es el Espíritu quien está convenciendo. Porque para que esta evidencia sea legal, por boca de 2 o 3 testigos va a contar toda palabra. Para poder traer evidencias al estrado divino, tiene que haber 3 testigos: pecado, justicia y juicio. ¿Ya? Sin Dios, lejos de Dios, tengo que creer que Él es puro, santo y que ha declarado que yo estoy sin Él. ¿Ya? Y el otro es juicio. ¿Por qué dice? ¿Por qué dice juicio? A ver, ¿qué dice allí? Por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hermano, pero ¿cuándo ocurrió ese juicio que yo no vi? Piensa un poquito. ¿Dónde cree usted que ocurrió ese juicio? En la cruz. En la cruz del Calvario. Sí. Eso que es consumado, ¿eh? Ahora, fíjense. Vamos a leer Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 12, versículo 31. El mismo Señor Jesucristo lo dice allí. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, ¿por qué juicio? ¿Por qué juicio? Porque se ha declarado que la maldad que empieza desde Satanás, la carne y el mundo ha sido derrotada. Y si ha sido derrotada en ese juicio, no opera. No opera. No tiene función. Sí, no tiene función. Ahí lo está diciendo. Ahora, quiero que usted traslade todos los textos bíblicos que usted pueda memorizar con respecto a la noche que el Señor fue juzgado. El Señor Jesucristo fue juzgado por los 3 tribunales esa misma noche. Por los 3. El tribunal de sus discípulos. ¿Encabezado por quién? Por Judas. Él los amó hasta el fin. ¿Y qué hicieron ellos? Me he quedado solo. ¿Sí? Segundo tribunal, los líderes religiosos blasfemaron en un juicio totalmente adulterado, de noche. Y le dijeron, nosotros hemos visto que este es un blasfemo. Y empezaron a levantar falsos testimonios y lo condenaron allí. Lo llevaron para allá, para donde Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, que no era judío, yo creo que todavía Poncio Pilato todavía estaba, hijo, porque yo no le veo. Poncio Pilato, un sanguinario romano, se dio cuenta que él no tenía culpa. Qué bárbaro. ¿Sí o no? Es más, Poncio Pilato tenía el cerebro que le iba a explotar. No entendía nada. Pero el Señor Jesucristo dice a los discípulos, luego que oran en el Getsemaní, dice, ya no oren más. ¿Por qué? Porque ya las tinieblas están aquí. En ese juicio, se presentaron todos los demonios habidos y por haber. Había un ambiente y una atmósfera demoníaca de tal nivel que no había sol. Y eran las 12, 3 de la tarde y no había sol. Todos los demonios tenían que estar presentes, todos. Toda esa gente estaba endemoniada. Los que señalaban, los que lo escupían, acecharon contra el Hijo. ¿Sí? ¿Sí o no?
Y luego que él fue juzgado, él dijo, consumado es. El problema es que Satanás no tiene sabiduría. Satanás creía que matando al hijo es que se acababa el problema. Ahí es cuando el problema se convertía en un verdadero problema para Satanás. Porque él matando su cuerpo, el cuerpo de Jesús, el cuerpo en su carne, hay una porción rabínica que dice, todo aquel que cumple la ley vive dentro de él. ¿Sí? De tal manera que donde él llega, es ley. Yo no sé si usted ha pasado, que usted llega a un lugar donde a usted lo reconocen como un hombre de Dios, y si de pronto están bebiendo, esconden la cerveza. Si están diciendo grosería, cuidado, que aquí está un pastor, ¿ves? Aquí hay una hija de Dios. ¿Sí? Sí lo han visto, ¿verdad? Eso pasa. ¿Por qué? Porque hay una ley representativa y que nosotros andamos cumpliéndola en ella, y donde vamos, ella va con nosotros. Cristo en su cuerpo, en su carne, era la ley misma cumpliéndose. Todo el Antiguo Testamento cumpliéndose. Caminaba cumpliéndose la ley, todo lo que hacía, todo lo que hizo, era el verbo hecho carne. Pero para que la nueva ley viniera en nosotros, la ley que estaba en Cristo, tenía que romperse. Su cuerpo, que también es su templo. ¿Sí? Jesús no es mitad Dios ni mitad hombre. Jesús es Dios revestido de humanidad. ¿Sí? Al romper el cuerpo de Cristo, al romperse el cuerpo de Cristo, se rompe la ley vieja y se aplica la ley nueva, la que dice Romanos capítulo 8. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Ya? Yo no sé si usted ha leído Colosenses y dice, el cual exhibió públicamente, triunfante, a todas las potestades, todos los demonios, todos los exhibió públicamente, triunfante en la cruz. Ahora, usted dice, pero ¿quién es triunfante clavado en una cruz? Porque esa sabiduría no está. El que piensa así no tiene la sabiduría del Espíritu. Nosotros que recibimos la sabiduría en el Espíritu, sabemos que la declaración de triunfo es en esa cruz. Amén. Amén. Y sobre ese triunfo, nuestra carne se sujeta, los demonios se sujetan, y el mundo se sujeta. Este mundo y el venidero también se tienen que sujetar, a causa de esa declaración de triunfo. Clavando en la cruz el acta de decreto que no era contraria. Pero es que usted no vio un acta ahí. El acta de decreto que era contraria era la ley de Moisés. La ley de Moisés era en contra nuestra. ¿Por qué? Porque todo el que cumpliera la ley tenía que obedecer la ley, y el que fallara en un mandamiento tenía que morir irremisiblemente. Por eso es que se llama la ley de muerte. ¿Sí? La ley de muerte. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés no era que traía muerte, no. Los que estábamos vendidos a la muerte éramos nosotros, que no podíamos cumplir la ley. Romanos capítulo 7 dice, la ley es espiritual. La ley trae vida, pero nosotros no. Nosotros estamos vendidos al pecado. La ley simplemente nos trae el convencimiento. Romanos capítulo 3, versículo 16. Dice, para que todo el mundo se calle y todo el mundo sea culpable delante de Dios. Para eso es la ley. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo trae todas estas evidencias a nuestras vidas cuando nacemos de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Él trae estas evidencias. ¿Sí? Él trae estas evidencias de pecado, de justicia y de juicio. Seguimos leyendo Juan capítulo 16. Versículo 12.
aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Claro, porque no tenían una mente, una conciencia renovada. No tenían el Espíritu Santo, no habían sido redimidos, sus mentes eran vacías. No como las de nosotros ahorita, que están, ¿cuántos gigas? Volando, hermano. En el Espíritu, en serio. Ustedes no saben que el Señor le decía a sus discípulos, miren, no entienden esto. Se los acabo de decir. Y ellos quedaban así como que, nosotros no entendimos nada. ¿Sí? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlo? Versículo 12, vamos por el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las cosas que habrán de venir. Él os guiará a toda verdad. De todos los espíritus, miren, hay más espíritus que gente, se lo voy a decir. Hay más espíritus que gente. De todos los espíritus humanos, angelicales, demoníacos, caídos, de todo el espíritu, solamente hay uno que es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, verdad significa aletheia, sí, así que se escribe. Significa sin ilusión. De tal manera que mentira, con ese, ¿verdad? Ahí Dios mío. Sin ilusión. Y mentira es ilusión. Todo lo que es mentira es fantasía, ilusión. Todo lo que es verdadero, que es el Espíritu de verdad, sin ilusión. El Espíritu de verdad no es el único que puede guiarnos a la verdad. No hay más nadie que puede guiarnos a la verdad. No dice a las verdades. No dice a las verdades. Dice a la verdad. Una sola verdad. ¿Sí? Es el único capacitado para llevarnos a Cristo. Nadie puede llevarnos a Cristo. Nadie. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted desea ser más un creyente verdadero? El Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Amén. La verdad y la vida. Sí, Señor, la verdad. Ahora, ya el plano jurídico, cuando dice guía, desaparece el plano jurídico por un momento. Y ahora entra en un plano de pedagogía. Doctrinal. ¿Sí? Ya ahora viene ya cambió, el enfoque cambió. Ya no es un plano jurídico. Cuando él llegue, ahora empieza un maestro a enseñarnos. Pero los maestros de la antigüedad no son como los maestros de hoy en día. Los maestros de hoy en día, el muchacho llega a las 7, le presentan la materia, prepasa la materia, le dan la nota y se va para su casa. Eso no ocurría. Los maestros llegaban a la casa de la familia del muchacho. Y la familia del muchacho le dejaba al muchacho completo. Se lo llevaba. El discípulo vivía con el maestro. Sí, están viendo, ¿verdad? Vivía con el maestro. Todo lo que el maestro hacía era lo que él imitaba. ¿Sí? Ya ven por qué no está solamente con nosotros, está en. Ya ven por qué él tenía que irse para que viniera el otro consolador.
El Señor Jesucristo usted nunca lo vio lejos de sus discípulos. Siempre vamos para allá. Me es necesario ir para allá. Síganme. Vamos a orar. Véanme haciendo milagros. Véanme hacer esto. Ve que se los dije. Insistente. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es insistente. Y todos aquellos que están llenos del Espíritu Santo, queridos hermanos, aunque la carne no nos guste, son insistentes. El apóstol Pedro lo dijo: hermano, para mí no es molestia repetirle las mismas cosas. ¿Cuándo se va a dar cuenta que usted está en la carne? Dios mío, pero todo el tiempo me dice el Señor lo mismo. Porque esta carne es todo el tiempo hay que decirle lo mismo. A su nombre. Ya están viendo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, ¿verdad? Este aspecto de la guía del Espíritu Santo. Y para eso, vamos a leer Hechos, capítulo 8. Vamos con la hora. Hechos, capítulo 8. Famosísimo ese. Hechos capítulo 8. Versículo 26. Mucha gente cree que ese texto, el protagonista de esos textos, es Felipe. Es Felipe. No, hermano. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate. Hechos capítulo 8, versículo 26. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Primer punto. El apóstol, el diácono Felipe, evangelista, estaba predicando en Samaria. Tenía ahí una obra. Y viene un ángel del Señor, un mensajero. Vete y te vas para allá, para los Aticos. Y allá en los Aticos, que hace bastante sol, te vas para allá. Miren, él no dijo: mi alma, voy para allá. ¿Para qué? Él no dijo ningún para qué. Hermano, él se paró y fue para allá. Observen la obediencia. Observen la rutina. Hombres de Dios acostumbrados a la obediencia del Espíritu. No decían ni para qué, el para qué, el por qué, cuándo, dónde. Eso es de la carne. La obediencia es del Espíritu. Felipe agarró, tranquilo, se fue y dice: entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, era negrito el hombre. Negrito, etíope, era africano. Funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Él, que era un prosélito, una persona que había adoptado la religión judía, todos los años venía a la Pascua a recibir, entregar ofrendas, a estar en la fiesta de Pascua judía. Y el hombre todos los años iba de Etiopía, como 900 kilómetros más o menos, en carro, a caballo, como 12 días de camino, más o menos. Estaba en la fiesta y luego se regresaba. Claro, era el que cuidaba los tesoros de la reina y era eunuco. Ya ustedes saben que es eunuco. Ok. Y el Espíritu dijo a Felipe. El hombre estaba en el desierto. El Espíritu Santo, aquí estoy. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate en ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare?
y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso por el camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien. Ahora, este es el cuadro. Felipe se fue a un desierto. No pataleó, no chisteó, no dijo: Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué mal hice? Fue al desierto, direccionado por el Señor. Un ángel del Señor vino a él y le dijo: vete al desierto. En el desierto pasó un carro, y el Espíritu le dijo: en ese carro, montate en ese carro. Tampoco dijo por qué. No sabía quién estaba en el carro, si era un secuestrador, si era un violador, si era un matón. No sabía nada de eso. Simplemente él obedeció, fue para donde estaba el carro. Y cuando el hombre vio, leyendo la Biblia, Isaías 53, dijo: ya yo sé lo que quiere el Espíritu ya. Ya él sabía qué era lo que... Al principio no sabía. Pero cuando vio, ya yo sé lo que... Ya sé, fíjense. Estaba aquí en Samaria. Todo lo que hace el Espíritu Santo. Mientras inquietaba el eunuco al leer Isaías 53, casualidad de la vida. Casualidad. Eso es ninguna casualidad. Usted dice: ay Dios, qué casualidad. No, eso no es ninguna casualidad, hermano. El etíope estaba leyendo Isaías 53 y tenía una duda en su corazón. Y no sé cuántas veces la estaba leyendo, pero no entendía absolutamente nada. Nosotros queremos entender la Biblia. Es que yo no sé. Si no es por la ayuda del Espíritu Santo, no vamos a entender las Escrituras. No la vamos a entender. Entonces, cuando estaba ahí leyendo, ya Felipe dijo: ya yo sé por qué Dios me levantó en la mañana, me puso en el desierto y me acercó al carro. Y le preguntó al tipo: mira, ¿vos sabés lo que estoy leyendo? No, no sé. No hay quien me guíe. No hay quien me guíe. Pregunta aquí. Piense ahí un momentico. ¿Cuántos estaban enseñando allí? Ajá. Ya cuando llega Felipe, ya el Espíritu ya estaba enseñando. Ya el Espíritu Santo estaba inquietando. ¿Sí? Fíjense esa inquietud. No entendía. Hay cosas que nosotros no entendemos. Pero sí hay cosas que a nosotros nos inquietan. En el Espíritu. Ese hombre venía todo el bendecido viaje. Dios mío, que Isaías 53. ¿Qué será ese Isaías 53? Isaías 53. El Espíritu empezó a inquietar aquí y empezó a inquietar por allá. El Espíritu Santo llamó acá. Acércate allá. Note que el Felipe hace lo mismo que el Espíritu está haciendo. ¿Sí? Técnicamente.
El Espíritu está enseñando, está inquietando. Y Felipe, lleno del Espíritu, cuando escogieron a Felipe, escogieron a un hombre lleno del Espíritu. Cuando eligieron a los 7 diáconos, entre esos estaba Felipe, hombre lleno de sabiduría. Felipe era un hombre lleno de las Escrituras, lleno del poder del Espíritu Santo. Y trae a Felipe. Felipe termina de... No es que... Felipe simplemente entra en las labores del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Sí, es el instrumento. Sí están viendo, ¿verdad? Y cuando entra en la labor del Espíritu Santo, el eunuco recibe la salvación, el nuevo nacimiento. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Reciben la salvación. Dice los que estudian históricamente, pues, que ese eunuco fue para Etiopía y propagó el evangelio en Etiopía. Propagó el evangelio en Etiopía. Se fue gozoso. Nunca más vio a Felipe, pero tenía ahora el Espíritu Santo. Y nosotros a veces nos quejamos porque a veces pasan cosas y no entendemos lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Ya? Amén. Ocurrió igual con Cornelio. Lo mismo. Cornelio estaba inquietado. Se le apareció un ángel, no entendía mucho. El Espíritu inquieta por allá a Pedro. Pedro andaba, que yo no quiero entrar para allá. Pedro anda a entrar. Y cuando Pedro empieza a predicar, no había terminado de predicar Pedro, cuando el Espíritu Santo bautizó con el Espíritu Santo. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. A Cornelio y a toda su casa. Entonces la iglesia entra en las labores donde el Espíritu Santo empieza a hacer algo. Sí lo está viendo, ¿verdad? Nosotros simplemente tenemos que discernir. El Espíritu Santo está haciendo esto con esta persona. Y simplemente entramos en las labores que ya el Espíritu Santo está haciendo. Esto es lo que hace la iglesia. Amén. ¿Cómo vamos con la hora? 8:20. Ya creo que... Ok. Muy bien. Dice el versículo para culminar el capítulo 16 del libro de Hechos. De Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. El versículo 14. Vamos a leer el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Felipe no hablaba por su propia cuenta. Ni el Espíritu hablaba por su propia cuenta. ¿Sí lo están viendo, verdad? ¿Bien la cadena? Felipe no hablaba por su propia cuenta. No dice, mira que yo soy Felipe, mira yo soy vendedor, que quiero vender. No, Felipe no hablaba por su propia cuenta. Felipe hablaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo tampoco habla por su propia cuenta. ¿Ves? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y lo hará saber. La iglesia entra, ya te voy a pasar el celular, en esa dinámica del Espíritu. Lleno del Espíritu Santo, tomamos de lo de Cristo y lo hacemos saber.
Por eso es que es importante que nosotros conozcamos la obra del Espíritu Santo. ¿Ves? Todo lo de Cristo. Miren, el Espíritu Santo, como leí yo hace algunos años, el Espíritu Santo sabe de todo. El Espíritu Santo sabe de todo. Pero lo que más quiere hablar el Espíritu es de lo de Cristo. De la vida de Cristo. Tomará de lo mío y lo hará saber. Amén. ¿Sí? Vamos a estar sobre nuestro pie un momentico. Vamos a darle gracias a Dios. Culminamos este estudio bíblico inductivo de Juan capítulo 16. Gracias por asistir.